una semana más de Diálogos del Bicentenario, la Universidad Mayor de San Andrés, ya por estos 200 años de vida republicana de nuestro país, ha abierto este espacio en contacto con el área metropolitana de Estados Unidos, Washington, Maryland, Virginia, donde están unos amigazos que trabajan allá, Henry Llanos y nuestra querida amiga Carmen Osorio, su esposa. Así que para ellos un gran saludo y otra vez estamos en contacto con esto que hemos denominado, María Zené, que hemos denominado Diálogos del Bicentenario. Y saludamos a Bolivia Tierra Querida, como lo decimos. A nuestro gran invitado. Pues, qué grato tenerlo en esta charla y vaya temita el que vamos a abordar hoy, muy, muy importante que usted nos siga. Bienvenido, Magister Raúl España. Gracias. Cuellar, querido Raúl, qué gusto tenerlo. Muchas gracias. Un gusto para mí, pues, ¿no? No, pues, Raúl. Y estar con ustedes, de tiempito estamos juntos. No, nos hemos encontrado en carnaval. Ah, en carnaval, claro, carnaval. ¿No ve? Hemos estado ahí disfrutando una tarde bonita, ¿no ve? Sí. Sí. Bueno, pues, tú, a ver, aquí les voy a contar, pues, el doctor Raúl España es un activista pues terrible en la universidad, conocidísimo por el tema de la autonomía universitaria, un término bien complicadito. Tú has salido en manifestación diciendo autonomía. ¿Para qué queremos autonomía? Autonomía, claro. Para la U. ¿Qué años has salido? Pucha, desde que he entrado a la universidad, en realidad, yo he entrado a la universidad en el 77. Ya. Y he sido dirigente universitario desde el primer semestre. O sea. He estado saliendo no solo, primero por la recuperación de la autonomía, ¿no? Porque estábamos viviendo todavía bajo el gobierno de Banzer. Hemos participado muy intensamente en la huelga de hambre de las 4 mujeres mineras, ¿no? Luego hemos estado hasta en huelga de hambre por el presupuesto universitario, ya en la época democrática. Presupuesto para la U. Creo que los tres nos había otro que se decía, muera la bota militar, viva la U, viva la universidad. Enséñanos, pues. ¿Qué cantos? En mis épocas era crear cantos contra ministros, sobre todo educación. Haciendo referencia a lo que hacía. Doctor, bienvenido, qué gusto tenerlo nuevamente, le digo, en este programa, hablar de la conquista de la autonomía universitaria. Creo que hay que ingresar en una charla muy coloquial a entender qué implica una autonomía universitaria. Si bien nacemos como universidad en 1830 y ya con el título de una universidad pública autónoma, hay que saber manejar y entender ese término, más aún los que estamos y hemos vivido y nos hemos formado dentro de la universidad. A mí me molestaba, yo les contaba, ¿no? En mi familia mucha gente con lo que me gusta bailar en todas las entradas me dice las 7 entradas. Y un día me preguntan y me dicen, vos en la universitaria, ¿por qué bailas? Yo, por la autonomía universitaria. ¿Qué hay sana autonomía? Me decían, ¿no? En juego de broma. Pero creo que hay diferentes espacios y manifestaciones que han permitido recuperar y entender la autonomía. Pero hay un antecedente, querido Raúl, y eso quisiera que nos pongas, como dirían los abogados, en autos. El inicio de esta lucha por la autonomía universitaria es Argentina, Córdoba, en fin, dice, ¿no? Toda la historia. ¿Por qué nace? O sea, ¿cuál es el espíritu filosófico, si vale el término, de esta movida por la autonomía? Claro, es importante retrotraerse a Córdoba, ¿no? Sí. Y a la época en la que se lleva adelante esta lucha por la autonomía universitaria. La Universidad de Córdoba era una de las universidades más retrógradas de la época, ¿no? Sí. Estaba manejada por la iglesia, básicamente por los jesuitas, de una manera absolutamente vertical y de una manera de que la universidad era una suerte de isla que no se conectaba con los procesos de modernización y de desarrollo de la ciencia que vivía. Así como en convento, digamos. Claro, una cosa muy enquistada, ¿no es cierto? Entonces, primero que el movimiento autonomista no hay que entenderlo únicamente como un movimiento meramente universitario, es decir, al interior de la universidad, sino que obedece a un proceso importante de transformaciones que se vivía en las primeras
en la primera década del siglo XX había terminado la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y ahí los estudiantes que generan el movimiento muestran que la Primera Guerra Mundial había sido la expresión de la pobredumbre de la sociedad, ¿no es cierto? Donde se había incorporado la tecnología para matar a miles de gentes, donde la guerra era por un reacomodo de las fuerzas, ¿no es cierto?, que dominaban el mundo en aquella época, ¿no es cierto? Pero también estamos en una época en que emerge el americanismo en América Latina, ¿no es cierto? La recuperación de nuestra propia identidad cultural de América Latina, ¿no? Es decir, por eso entra, la universidad de Chuquisaca, que viene desde el 1600, como que 200, casi 300 años han tenido que pasar para que entremos a la autonomía. Ellos han vivido entonces en otra modalidad, ¿no? O sea, porque nosotros también como 100 años en otra modalidad. Claro. Hasta que llegue en 1912 más o menos, ¿no? Sí, claro, pero lo interesante es que, bueno, la Universidad de Chuquisaca siempre ha tenido un carácter muy especial, ¿no es cierto? Hasta su nombre, pues, ¿cómo es su nombre? Bien San Francisco Javier. Universidad Pontificia San Francisco Javier, sí, voy a revisar. Y muchos de repente nunca lo hemos adoptado de esa manera, ¿no? San Francisco Javier. Sí, Pontificia es, a ver, vamos a... Casi la primera universidad creada en Bolivia, ¿no es? Claro, es la primera. Pero tiene sus características, ¿no?, importantes. Ahí se han formado también las ideas libertarias para la independencia. Todo es un proceso. Me permite, ya tengo. Dice, Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Sí. Ahí está. Tiene su aire. ¿No ve? Su aire aristocrático. No, pero ha sido una de las universidades más combativas y también ha sido una de las universidades promotoras inicialmente de la lucha por la autonomía universitaria en Bolivia, ¿no? O sea, y allá también había bien. Claro, una de las primeras federaciones de estudiantes ha sido la Federación de Estudiantes de Chuquisaca, conjuntamente la de Cochabamba, ¿no? Claro. Y luego La Paz, ¿no? Que comenzaron a monitorear la necesidad de la conquista de la autonomía universitaria, obviamente inspirados en la reforma de Córdoba, ¿no? El manifiesto de Córdoba en realidad es el prólogo de la reforma universitaria de América Latina, ¿no? Bien, podríamos decir que es la carta constitucional de los estudiantes latinoamericanos, ¿no? El memorial de agravios, ¿no? Ese es el gran documento. Gran documento. Que tiene un nombrecito particular, ¿no? El manifiesto liminar, sí, es el originario. Sí, claro. Doctor, hablar de todo lo implicaría tenerlo acá más de un programa, sin lugar a dudas. En estos diálogos del Bicentenario estamos nosotros recapitulando, recordando, no solamente a nuestra gente, sino también ayudando a las generaciones que forman parte de nuestra casa de estos temas tan importantes. Autonomía, muchos hablan de autogobernarse, vaya términos de repente los que estamos nosotros utilizando, administrar recursos, el mismo hecho de decidir la currícula que se va a tener, pero muchos creo que han confundido el término, y si usted ha sido parte de esta recuperación de la democracia de manera activa, nos va a ayudar a poder entrar en materia. María, que nos cuente, pero los orígenes. Después yo le pregunto. Claro, para entrar en materia, ¿no? Usted quiere saber las movilizaciones. Claro, Luis quiere saber desde Córdoba, 1912. Es la fecha clave, creo. ¿O qué dice Raúl? Claro, en realidad en Bolivia, bueno, el manifiesto de Córdoba es del 1918. 18. ¿No? Pero hay algún documento que creo que hablan del 2002. Pero todas esas cosas son procesos también. Claro, son procesos, ¿no? Es decir, en la Argentina estabas viviendo un proceso de ascenso
de las clases medias y de modernización, ¿no? Y las clases medias estaban impedidas de entrar a las universidades por esa cerrazón de las universidades, que era una reproducción sobre todo de las élites, ¿no? O sea, eran universidades muy elitistas, ¿no? Entonces también la reforma de Córdoba está asociada con la democratización de la educación superior, ¿no? Tiene que ver también con eso. Digamos en términos, si tú quieres, más sociológicos, de la posibilidad de movilidad social a través de la educación superior, además de los principios fundamentales, ¿no? Que están centrados básicamente en esto que es el autogobierno de las universidades, ¿no es cierto?, la independencia política de las universidades del clero y del Estado. Independizarse de ambas... Claro. Porque antes nombraban las autoridades, en el caso de Córdoba, los curas, ¿no? Y en el caso de las universidades, de las otras universidades argentinas, el Ministerio de Educación, el Estado. Ahora la Iglesia siempre ha estado, ¿no? Bueno, no siempre, pero en los orígenes, por eso después San Andrés, San Simón, ¿no? Que San Javier, o sea, la Iglesia ha estado. De nosotros, por ejemplo, aquí tenemos en la historia de nuestra universidad, el primer rector es cancelario. Cancelario, ¿no? Que fue 10 años ha estado el primer cancelario. La Iglesia siempre ha sido, bueno, la pionera, digamos, en esto de la educación superior. Y eso tiene que ver mucho con la época feudal, ¿no es cierto?, donde la Iglesia era el poder total y monopolizaba la educación. Los únicos que controlaban la educación era la Iglesia, y eso viene desde la colonia, ¿no es cierto?, desde la fundación, es decir, es la Iglesia la que está siempre teniendo tuición sobre la educación, ¿no? Entonces, cuando se da la Revolución Francesa, lo primero que se hace es convertir a los centros educativos en laicos, separarlos de la religión, y la política también separarla de la religión, ¿no? Entonces un poco eso querría decir, esto que se ha denominado el manifiesto, así se llama, ¿no? Es el manifiesto Liminares, ¿no? de Córdoba. De Córdoba, sí. Así es la cosa. Bien, entonces ese documento es clave para llegar ya... Y en ese documento los pivotes son la autonomía universitaria, que implica la autonomía política, el autogobierno, que los universitarios, docentes, estudiantes, incluso los trabajadores, elijan, ¿no es cierto?, a sus propias autoridades, ¿no? En el manifiesto liminar de Córdoba se habla de una suerte de gobierno tripartito, en realidad, donde participaban incluso los egresados, los profesionales. Los exalumnos. Los exalumnos, ¿no? Y luego está la autonomía administrativa, ¿no?, económica, ¿no? Es decir, si bien la universidad recibe recursos del Estado porque es una universidad pública, ¿no es cierto?, el manejo de esos recursos es independiente. Totalmente decisión de ellos. Y también... Pero no es de libre albedrío, es decir, no es que gastas en lo que quieras y haces lo que quieres, no es una isla. A ver, si bien está sujeta a control interno, ¿cómo nace de un control gubernamental? Porque si yo te doy, ríndeme cuentas, por lo menos, ¿no? Aquí en la UNSA, por ejemplo, la Contraloría tiene, faltando 2-3 meses para ya hacer el balance, viene la Contraloría, entra, o sea, tiene que velar también. No es pública, ¿no? Y somos una entidad pública igual que cualquier otra, ¿no es cierto? Y está sujeta a ese control. Claro, y hay una instancia que hace un control a todas las instancias del Estado, una instancia estatal que controla a las otras instancias estatales, digamos. Y en relación a eso, nosotros tenemos que usar nuestros recursos en función de nuestros objetivos y fines. Eso es lo que define el uso, ¿no es cierto? Y ahí está también nuestra independencia académica, que es la capacidad de que nosotros construyamos nuestros propios planes de estudio, ¿no es cierto? Esos son los 3 elementos, digamos, centrales de la autonomía universitaria, pero sobre todo, más allá de eso, en Córdoba lo que se planteaba también era la protección de la libertad académica, la libertad de pensamiento, ¿no? Y la crítica social, la posibilidad de que la universidad, al ser independiente del Estado, también se convierte en una suerte de control del poder, de poner límites al poder,
¿no es cierto? Y esos límites, en esa época, en esa concepción liberal de la autonomía universitaria, está en el respeto a los derechos fundamentales del hombre, del ser humano, ¿no? Ese es el límite del poder. El Estado no puede violentar tus derechos. Vaya quiebre entonces en ese capítulo, ¿no? Vaya quiebre en ese capítulo. Si venimos va de un control total de iglesia a esta autonomía como tal, ¿no? Entonces, en Bolivia, esta primera señal de autonomía es San Simón de Cochabamba. En realidad, en los años 20, en la década de los años 20 al 25, comienza a gestarse, a recogerse estos principios de Córdoba, ¿no? Y comienzan las movilizaciones estudiantiles, tanto en La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, fundamentalmente, en estos 3 departamentos, pero sí, es la Federación de Estudiantes de Cochabamba que en 1928 llama al primer Congreso de Estudiantes Universitarios. Ese sería el punto clave, ¿no? El punto clave, ¿no? Y ahí se funda lo que era la Federación Universitaria Boliviana, ¿no es cierto? Y su primer presidente es Ricardo Anaya, un cochabambino. Famoso, ¿no? Claro, famoso, porque ahí el evento se realiza en Cochabamba, ¿no? Y claro, además de plantear, recoger los principios de la autonomía y el cogobierno, ¿no es cierto? Ese Congreso de Cochabamba, también ese Congreso ya en su perspectiva más amplia, más social, genera una suerte de manifiesto de impugnación al Estado oligárquico, al Estado minero feudal, ¿no es cierto? Ahí ya se plantean las consignas de tierras al indio y minas al Estado, ¿no es cierto? Como una impugnación al Estado minero feudal, ¿no? Y es interesante porque los estudiantes cochabambinos se comienzan a movilizar, ¿no? en torno a la conquista de la autonomía universitaria y son reprimidos. Y en 1929, en una movilización que hicieron, los reprime la policía, la Federación de Estudiantes de La Paz saca un comunicado de apoyo a los cochabambinos, y ahí uno de los firmantes es José Aguirre Gainsbourg, ¿no? Que es el fundador del POR, y Ricardo Anaya fue el fundador del PIR. O sea, entonces ahí tú puedes ver cómo las corrientes marxistas, incluso anarquistas, fueron las impulsoras de la conquista de la autonomía universitaria, ¿no? Ese dato ahora, me parecía interesante, ¿no? Claro, no, muy interesante. Ahora, este tema, lo que estás comentando, que el POR, el PIR, gente de izquierda, los del POR han estado, creo que hasta ahora sobreviven, o ya no hay. Hay algunos que había leído, ¿no? Sí, pero en la universidad muy debilitados, muy fuertes en el magisterio. En el magisterio todavía está, ¿no? Emblemática, pues, doña Vilma Plata. Sí, el profesor Álvarez también. El profesor Álvarez continúa, ¿no? Sí, siendo parte de la dirigencia. La profesora Vilma ya creo que había otro de los maestros antes de... El hermano de Lora, Miguel Lora. Bueno, pero a lo que quería llegar es esto de que el POR o el PIR, que son gente de izquierda casi recalcitrante, ¿no? Muy de izquierda. Entonces, que son hasta medio ateos, ¿no? En la iglesia, pero sin embargo, en la autonomía dice el libre pensamiento. Entonces, ellos son de un pensamiento un poquito más bien radical, ¿no? Pero ellos han impulsado a que quien sea puede ser parte de esta universidad. No hay, se respeta. Aquí no se respeta el libre pensamiento, así seas de derecha, izquierda, azul, verde, rojo, no importa. Pero ellos son los impulsores. La idea de la universidad, ¿no? De universalidad, ¿no? Universalidad, la posibilidad del libre pensamiento, ¿no? De que todas las fuerzas, las ideas puedan concurrir en la universidad, cabalmente de ese choque de ideas diversas se genera la creatividad, ¿no? Claro. Es decir, no un pensamiento único, sino
la diversidad. Doctor, hemos empezado a hablar de este libre pensamiento, la consolidación en 1820, cuando en Cochabamba se reúnen estos estudiantes. 1920, perdón, que se reúnen en Cochabamba. Pronunciamiento 28. Del pronunciamiento ya de los universitarios paseños. ¿Qué capítulos más han marcado gracias a este libre pensamiento en nuestro país? Claro, hay un proceso, ¿no?, que va a culminar. Debe haber mucho. Cabalmente en 1930, con el decreto del el Estatuto de la Universidad Boliviana, se llamaba, que es donde el 25 de julio se concede la autonomía universitaria. Claro, por eso celebramos pues el Día de la Autonomía, el 25 de julio. Claro, ¿no? Pero hay un proceso previo, ¿no? Y ese proceso previo está sobre todo en la época desde el 20 hasta el 28, que es donde se hace este primer encuentro nacional de estudiantes universitarios, ¿no? Pero desde el 28 hasta el 30 hay un proceso de movilización estudiantil importante, ¿no? Hay en Bolivia cambios trascendentales, ¿no? Uno de los cambios importantes es la ruptura de esa prolongada periodo de gobiernos liberales, ¿no es cierto?, con cabalmente la ruptura de los liberales y la creación del PURS, ¿no?, de los socialistas, del Partido Republicano Socialista, uno de cuyos exponentes es Saavedra, ¿no?, Bautista Saavedra, ¿no?, que es un exponente de las clases medias, medio populista, pero que tiene una tensión importante con la autonomía universitaria, ¿no? O sea, él plantea la necesidad de un control estricto a las universidades, y ahí hay la resistencia de los estudiantes. Ahora hemos llegado al 1930. Sí. Es cuando ya se consolida el tema de la autonomía, todo aquello. Pero son momentos, me imagino, difíciles para nuestro país, porque estamos pues en el umbral de la guerra del Chaco. ¿Cómo se ha enfrentado eso? Porque el 32 ya, y para que empiece la guerra, porque del 32 ha tenido que haber unas previas, y ahí está la universidad, los jóvenes. ¿Cómo fue ese momento? Dos grandes tendencias, ¿no? Una tendencia, sobre todo entre los intelectuales y en la universidad, una tendencia opuesta a la guerra, ¿no? O sea, y ahí están cabalmente Aguirre Gainsbourg, que se va a la Argentina, ¿no es cierto? Pero otra tendencia de defensa de la patria, ¿no? La patria está en peligro, ¿no? Y la necesidad de ir a defender la patria en la guerra, ¿no? Entonces, claro, los críticos a la guerra decían: esta es una guerra generada por los intereses imperialistas, por el reparto del petróleo, ¿no? Entonces, aquí vamos a inmolarnos para favorecer intereses externos, ¿no? Pero bueno, otros planteaban la necesidad de defender el petróleo, que la guerra fue en realidad iniciada por Salamanca y todos ellos para un poco apaciguar su deslegitimación interna también, ¿no? Es decir, que hubo muchos intereses, ¿no? Pero bueno, hubieron estas dos tendencias, ¿no? Y claro, los que fueron al Chaco, luego los estudiantes que fueron al Chaco, se confrontaron con la Bolivia diversa, profunda, que la Bolivia no era, ¿no es cierto?, el ámbito urbano, las haciendas, las minas, sino el agro, los campesinos, ¿no es cierto? Y ahí se funde y se genera todo lo que después van a ser las ideas que van a dar lugar al nacionalismo militar de Bush, Villarroel, Toro, Bush, y luego la emergencia del MNR, ¿no? Bueno, entonces, mira... nos quedamos en el 36. Estamos en el 32 a 36. 32 ahorita. Ya estamos entrando en la vida autonómica de las universidades. Iremos pues a un cortecito, lo que siempre en la televisión, en estos... Deberíamos pedirse, se suspende el corte para tener más vamos tiempo al para corte, hablar con nuestros... Vamos al corte, cumplimos con esto que es importante. Querido Henry, querida Carmen, vamos a ir a la segunda
la segunda parte de esta no es pues, ¿qué podemos llamar? ¿Entrevista? No, eso es un diálogo, es un diálogo, diálogos del Bicentenario. Así es, ya volvemos. Entonces saludaremos. ¿Les parece? Ya volvemos y hablamos de cosas importantes. Yo tengo aquí autonomía, el cogobierno, eso me interesa. En un minuto. En esta oportunidad, en Diálogos del Bicentenario, junto y de la mano de Bolivia Tierra Querida, estamos abordando un tema muy importante, conquista de la autonomía universitaria. Y nuevamente, si se suma usted recién a nuestra sintonía por redes, por la señal de televisión universitaria o allá en Estados Unidos, le cuento con quién estamos, mi querido Luis. Qué linda manera de revisar este capítulo histórico. Pero con un maestro, pues un maestro no solo de quienes han sido sus alumnos, sino de quienes hemos sido tenemos el honor de ser amigo de Raúl, de tanto tiempo, tantos años, y un experto en este tema particular, profesor de la universidad desde el 1830, ¿no? Oye, y bueno, y hablar de un tema tan particular como es la autonomía, querido Raúl, porque se ha distorsionado, ¿no?, ese término. Alguna gente ha usado o han hecho uso y abuso. Mal uso de las competencias, ¿no?, y atribuciones. Del tema de la autonomía, y hacemos lo que queremos, pero no es así. La autonomía, y aquí, ¿quién más si no Raúl nos va a dar? Hemos llegado hasta el 1932, luego la guerra del Chaco, y luego ¿qué viene luego en función de esta la autonomía? El 30 se decreta constitucionalmente, se genera ese estatuto donde se concede la autonomía universitaria a partir como presión generada por las luchas universitarias, ¿no es cierto? Pero después de la guerra, el 38, ¿no es cierto?, se consolida constitucionalmente la autonomía universitaria durante el gobierno de Bush, ¿no es cierto?, de Germán Bush. De un militar, ¿no es cierto? Entonces no hay que decir muera la voz. Es que se da la convención de 1938 donde se reforma la constitución política del Estado, ¿no? Y donde se hace una constitución bastante avanzada en lo que respecta a los derechos sociales, a la ampliación de los derechos sociales, ¿no? O casi parecida a la Constitución de la Revolución Mexicana, digamos, o tal vez un poco más avanzada, producto de todo lo que implicó esa catalización, ¿no es cierto?, esa inmersión de la realidad en la que los jóvenes pasaron por el Chaco, ¿no? Y Bush es un representante de esas nuevas generaciones, ¿no? Y en su gobierno, y a partir de la convención, se consolida constitucionalmente la autonomía universitaria, ¿no? En esa constitución, en su artículo 160, se garantiza el fuero universitario y protege la independencia ideológica de docentes y estudiantes. O sea, era como un poco lo que tenían los diputados, ¿no?, que podían tomar, tenían un fuero, ¿no? Es una medida para fomentar la libre confrontación de ideas, asegurar que las universidades sean espacios de libertad académica, etc. Pero también se consolida la posibilidad de la independencia económica y del potenciamiento económico de las universidades, ¿no? Por ejemplo, se consolida el hecho de que las universidades puedan aceptar legados, donaciones, celebrar contratos para realizar sus fines y recibir subvenciones del Estado, ¿no? Y se consolida el derecho que las universidades tienen de organizar su tesorería, administrar sus recursos, ¿no? Claro. Y una cosa interesante en el gobierno de Bush, él es cambita, es oriental,
¿Es veniano o es de...? Bueno, mi abuela, que es porque cruceña, hay ese dilema, ¿no? Mi abuela, que es cruceña y que era de Concepción de Ñuflo de Chávez, siempre me decía que Bush era cruceño. Y tengo un amigo veniano, Cambita Rioja, no sé si lo conoces, al Jorge Rioja, no lo debí conocer. Y la pelea porque es veniano. Me dice que es veniano, ¿no? Pero mi abuela me dice, Bush ha nacido en mi pueblo, me decía. Es de Concepción de Ñuflo Chávez, ¿no? Sí, hijo de un alemán. Y bueno, pero lo interesante de Bush, te decía, es que él va a incentivar la autonomía universitaria en Santa Cruz. Él va a hacer un decreto potenciando la autonomía universitaria en Santa Cruz y revitalizando la Universidad Cruceña, que creo que tenía 2 o 3 facultades y una de sus facultades era Medicina y que se estaba cerrando y la Facultad de Medicina pasa a depender de Sucre, ¿no? Entonces, estoy pensando esto, mira, porque había unas épocas donde se decía, muera la voz, muera la voz también. Pero ¿quién funda nuestra universidad? El Mariscal de Santa Cruz. ¿Y quién fortalece la autonomía? Germán Buch, militar. Entonces estábamos mal, creo que. Conociendo este capítulo de historia, hay una suerte de tensión en esa época, porque con Villarroel la universidad tiene problemas. ¿No? Hay una relación muy tensa con el gobierno de Villarroel, porque Villarroel quiere centralizar y controlar a las universidades, ¿no es cierto? Y por eso es que no es casual que los estudiantes universitarios hayan tenido un papel activo en el derrocamiento de Villarroel, ¿no? Porque hubo una contraposición, porque lo que les preocupaba en realidad a Villarroel, incluso desde Carlos Blanco Galindo, que fue el que hizo el decreto de la autonomía universitaria, era la politización de la universidad, ¿no? Les preocupaba ese ¿no? Es decir, lo que ellos planteaban con el estatuto era... ¿El libre pensamiento? ¿Ese era el temor? Claro, ¿no? Y sobre todo la influencia de las tendencias marxistas, ¿no? Anarquistas, que eran muy fuertes dentro del movimiento universitario. Y por lo que nos dice, ¿no? Para los partidos, estas líneas, los de todo, comunistas, etcétera, ¿no? La idea de ya estamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y ese fue un elemento de querer controlar las universidades, ¿no? Y lo mismo va a suceder para ir dando saltos con el MNR. Ya estamos casi el 50, claro, 52. El MNR interviene en las universidades con la COP, ¿no es cierto? ¿Y por qué interviene? Porque decían, bueno, ya los objetivos de la autonomía ya se han cumplido y además como gobierno popular nosotros tenemos que poner a la universidad al servicio. O sea que después de tener ya casi consolidada la autonomía, el MNR sería uno de los primeros interventores de la universidad, ¿así podríamos tomar? Claro, interviene en la universidad, ¿no? Para supuestamente ponerla al servicio de la revolución, ¿no es cierto? Y claro, y ahí también se producen 2 tendencias, los orureños, que está muy ligada al MNR, ¿no? que genera ese movimiento antiautonomista, diríamos, pero los potosinos en 1955 sacan un manifiesto en contra de la intervención universitaria, también los cochabambinos, y muy rápidamente el MNR, la COP, sale de las universidades, pero en La Paz se queda. No se queda más tiempo. ¿Por qué se queda más tiempo? Porque en La Paz vivíamos una suerte de camarillas enquistadas que hacían un mal uso de la autonomía universitaria, ¿no? Entonces se queda más tiempo. Pero al salir el MNR de las universidades, paradójicamente ya instala la idea del cogobierno paritario docente. Ahora, es un temazo ese del cogobierno, ¿no? El cogobierno paritario. ¿Eso aparece recién en la década del 50? Ya aparece como idea. Como idea, porque originalmente en el tema de la autonomía no se habla del cogobierno paritario, ¿no? Es una creación típicamente boliviana. Ajá, no hay en otros países.
¿no? Y se consolida con la revolución universitaria del 70, ¿no? El cogobierno paritario, en el primer momento la revolución universitaria implicó todo el poder a los estudiantes, ¿no es cierto? Claro. Pero luego se institucionaliza a partir del cogobierno paritario docente estudiantil, donde estudiantes y docentes tienen el 50% de la decisión. Y eso no hay casi. O sea, ninguna universidad pública. Que yo conozca, creo que no. Vamos a las raíces, no hay esa... Salud, del cogobierno paritario. Ni en Córdoba, ¿no? ¿Cómo lo entendemos así? Y quiero hacer un paréntesis. Actualmente vivimos, yo creo, una crisis de la autonomía universitaria, ¿no? ¿Solo autonomía o el cogobierno? Y también del cogobierno, porque el cogobierno es el que operacionaliza la autonomía universitaria, es decir, el cogobierno está orientado al control del poder universitario, ¿no? O sea, a ver, entonces el MNR interviene en la U, después se arrepiente y dice, bueno, ahora vamos a entrar a algo más profundo que es el cogobierno paritario. Es en la época del MNR también, ¿no? El MNR deja la idea, esa intervención deja la idea, ¿no? De que hay que los estudiantes tienen que tener un papel protagónico en las decisiones universitarias, pero todavía no se da el cogobierno, ¿no? No se da, solo da la idea. ¿Es con Víctor Paz o con Siles? El 1955. 55, ¿no? Entonces es con Paz todavía. Está con Víctor Paz, ¿no? El 56 es Siles. Y es el Siles, sí. ¿No? Es con Víctor Paz, ¿no? Y todavía con la potencia de la COP, la COP en el gobernado teniendo influencia muy fuerte en el MNR, ¿no? Es decir, es una suerte de intervención obrera a las universidades, ¿no? Podríamos decir así, ¿no? Porque decían que todavía las universidades seguían siendo universidades de élite. Entonces había que democratizar la educación, ¿no? Incorporar a obreros, campesinos a la educación superior, ¿no es cierto? Y además tenía la reforma educativa que plantea el MNR, ¿no? Tenía una perspectiva. Y la reforma educativa, a partir del tema de autonomía, la reforma educativa tendría que ver solamente en el tema, digamos, neurálgico de la educación, es decir, la primaria, la secundaria, pero ya la educación superior, a partir de la autonomía, no tendría que haber intervenido. Hay intencionalidad del MNR con la reforma educativa. Son sus interventores, han sido cangrejos desde el principio. Pero la presión, la fuerza del movimiento estudiantil hace que no se implemente eso, ¿no? Entonces, y luego viene la resistencia y la defensa universitaria, la defensa de los estudiantes universitarios, docentes, estudiantes, por la autonomía durante los gobiernos militares, ¿no? Durante el gobierno militar de Barrientos. O sea que, digamos, a partir del 67. 64, porque después del golpe. El 64 del golpe Barrientos al 4 de noviembre. Sí. O sea, a partir de eso ya... A partir de eso la universidad resiste, defiende su autonomía y no nos conculca. Claro que algún momento entran a las universidades, ¿no? Pero no rompen, digamos, la autonomía universitaria. El movimiento universitario resiste, ¿no? Y es en el 70, en el 70 se da la revolución universitaria y el 71 se da el golpe. ¿Qué quiere decir se da la revolución universitaria? ¿Qué significa ¿Cómo eso en la historia? Claro. Es interesante, ¿no? Es un proceso. Bueno, lo que plantea la revolución universitaria del 70 es sobre todo que hay que recuperar la autonomía universitaria. Es decir, que habríamos, con el golpe de Barrientos, otra vez estábamos al margen. Sino que al interior de la universidad se habían gestado poderosas camarillas, ¿no? Que habían, digamos, distorsionado la autonomía universitaria, ¿no es cierto?, para sus fines personales. ¿No? O sea, para pero usar... no era una ley, no, sino era solamente a partir el accionar de estos grupos. Claro, o sea, la autonomía universitaria se distorsiona, ¿no? La revolución universitaria del 70 se plantea con 13 camarillas que usufructúan para intereses personales particulares de la autonomía universitaria. Los recursos universitarios, el nombramiento discrecional de autoridades y docentes,
¿no es el cierto? Contenido académico. La distorsión del cogobierno, el uso del cogobierno, ¿no es cierto?, para intereses personales. Entonces, lo que la revolución universitaria se plantea, ¿a quién sirve la autonomía? Entonces hay que recuperar nuevamente la autonomía, ¿no es cierto?, para eso es con Torres, entonces. Eso es con Torres, ya está la Asamblea Popular y todo, ¿no es cierto? Y ahí la revolución universitaria se inicia en la Facultad de Derecho. O sea que la revolución universitaria es solo La Paz, es solo la UNSA. Es que La Paz y luego se extiende por todo el país. Lanza, entonces, ¿no? O sea que se genera. Se extiende Potosí, Oruro, por todo el país se extiende, ¿no? Pero se inicia en La Paz y en la Facultad de Derecho, ¿no es cierto? Donde se desconocen a todas las autoridades, ¿no es cierto? Y ahí en esa época también nace la carrera de la Facultad de Sociología. Desde la terraza de la universidad se declara la creación de la Facultad aquí del de monobloc. Sociología. Sí. Es producto de la revolución universitaria. Entonces, esa revolución hace ya digamos, el corte definitivo. Desde ahora somos autónomos y somos el cogobierno. No es el corte definitivo, sino que plantea la recuperación de una autonomía que había sido usurpada por las camarillas. Solamente autonomía. Por los intereses. Tiene que ver con gobierno. Ahí se instala el cogobierno paritario docente estudiantil. Se establece ya el 70. Establece el 70. Pero por poco tiempo, porque el 71 el tío Hugo entra y otra vez. Claro, ahí sí. ¿No? O sea, nos conculcan durante todo el periodo de Banzer, se crea el CENES, la Ley Fundamental Universitaria, hay rectores impuestos por el dictadura, ¿no? Docentes impuestos por el gobierno. Yo he pasado con docentes de la dictadura clases. Mi docente ha sido Rolón Anaya, por ejemplo, uno de mis docentes. Y el Imaña Castro, el Teodosio Imaña Castro, ¿no es cierto? Pero lo que sucede es que hay la resistencia de la universidad siempre continúa ese sentimiento de lucha. ¿No? Prevalece entonces, ¿no? Se llaman el los sentimiento de lucha. Interfacultativos. Hay estudiantes muertos por la dictadura, exilados, presos, ¿no? O sea, si bien se conoce de estos capítulos en la historia, creo que, no sé si nos puede ayudar usted, magíster, por favor, a conocer en detalle alguno de ellos, porque los están en dictadura, los universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés la han pasado mal. Te cuentan capítulos bastante tímidos de todo esto. Veo que todas estas vidas, este sacrificio, todo también ha consolidado una universidad 100% autónoma. Claro, en teoría, creo. Estaba muy instalada la defensa de la autonomía universitaria y la lucha por la autonomía universitaria en la época de las dictaduras es parte del programa democrático del movimiento popular. De una lucha mayor. De una lucha mayor. ¿no? Claro, con la huelga de hambre y el triunfo de la huelga de hambre, la derrota de Banzer, ¿no es cierto? La extensión multitudinaria de la huelga de hambre de las 4 mujeres mineras, no solo que hay la amnistía general y restricta, sino que se recupera también la autonomía universitaria como un elemento del programa democrático de la movilización, ¿no? Y Raúl Espejo participó, nos decía, de esta huelga con las 4 mujeres. Ahora, entonces, del 71 al 77, 78, ¿cuándo se recupera la autonomía universitaria? Bueno, el 78 comienza ya a recomponerse, ¿no es cierto?, las instancias de gobierno universitario, ¿no es cierto? Pero estamos en una fase todavía donde están los comités ad hoc, digamos, los comités interfacultativos, ¿no? Por ejemplo, el 76 yo entré a la universidad, el 77 estaba en la carrera de Sociología, ¿no es cierto? Y todavía había una presión importante de la dictadura, ¿no es cierto? Cogen presos a todos las direcciones universitarias, ¿no? Y nosotros que estamos en primer semestre, ante el vacío de dirección universitaria, asumimos
como parte del interfacultativo, te estoy contando esto en sociología. Todos nuestros dirigentes estaban presos, ¿no es cierto? Y quedamos únicamente libres los de primer año, ¿no? Que no teníamos una participación activa, ¿no? Entonces, asumimos y de esa manera somos parte de la dirección universitaria clandestina del comité interfacultativo y ahí se realizan las asambleas, ¿no es cierto?, para luchar por la recuperación de la democracia, ¿no es cierto?, y luego viene la huelga de hambre de las mujeres mineras, ¿no es cierto?, fines del 77, en Navidad del 77, y luego se generaliza el movimiento del 78 y se derrota a Banzer, ¿no? Banzer llama a elecciones, ¿no es cierto?, y... Un paréntesis te hago, Raúl, me gusta mucho este lugarcito, se derrota a Banzer. ¿Tú crees que fue un triunfo? Porque si hay derrota, hay un triunfo, ¿no?, del otro lado. Y no es una decadencia, digamos, de las dictaduras en América Latina, donde ya los entes mayores van dirigiendo hacia la democracia y van, digamos, descartando las dictaduras que hubo en Argentina, Paraguay, en fin, todo el Plan Cóndor y todas esas cosas. Eso no hubiera sido posible sin la movilización popular. Fíjate Venezuela, todo el apoyo externo y sigue Maduro. Pero estamos en otro momento y otro escenario. ¿Por qué? Porque a los poderosos les interesa también que estén así en decadencia los muchachos, porque les interesa, porque de lo contrario para ellos, para los grandes, no sería difícil, ¿no?, intervenir. Cuando les interesa, viajan hasta 1000 kilómetros y los revientan. Pero en este caso viajarían 10 minutos y en 15 estarían reventados, pero les interesa. Son otros momentos, Raúl. Claro, no, pero te digo, hay una similitud. Lo que quiero poner énfasis es que si no hubiera la fortaleza, la movilización popular, no hubiera caído Banzer, ¿no? ¿Tú crees que no es producto de la decadencia? Ya son 7 años, entonces ya estaba. Hay un desgaste, obviamente, ¿no es cierto? Hay un desgaste de gobierno, ¿no es cierto? Pero acordate que Banzer, al igual que el Evo, recibió la bendición de los altos precios de las materias primas. Fue una época de bonanza económica. Le favorece el momento, ¿no? Claro. Y bueno, pero, ¿no es cierto?, es un factor importante digamos, ese viraje de los Estados Unidos que había mantenido las dictaduras, ¿no es cierto?, para propiciar las aperturas democráticas, ¿no es cierto? Pero si tú te fijas, a diferencia de todos los países, de la mayor parte de los países latinoamericanos, nuestra reconquista de la democracia no es un producto de un pacto entre el autoritarismo y las fuerzas democráticas, es producto de la movilización popular. El 82, cuando retorna Siles al gobierno, ¿no es cierto?, es producto de la huelga, del bloqueo de caminos y la huelga general obrera. ¿No es definitivamente, pues definitivamente, pero entonces, cuando se habla dice, no, la huelga de las 4 mujeres y no sé, Domitila Chungara y todo aquello, y digo, y la dictadura de Banzer agarraba 20 soldados y los reventaba, ¿no? Pero yo creo que, reitero, hubo ya un desgaste, uno como que ya basta. ¿no? Tendría que haber hecho una masacre universal. Y eso ya era... Claro, por eso la historia es linda, porque cada uno puede interpretar a su gusto. ¿Qué ha pasado ahora con la hora, María René? No sé. A ver. Por favor, ahí en dictadura nos están diciendo 2 y se corta. ¿Eso es dictadura? ¿No? ¿Qué es? En democracia, 5 minutitos más, señor. Es un pedido clamoroso, sí, porque está tan bonito esto. Sí. Bueno, pero para cerrar, querido Raúl, ¿qué dirías, cómo darías tu mensaje sobre el tema de la autonomía universitaria, el cogobierno? Mira, ¿está bien, está mal? Yo digo, hoy día, ante la crisis de la autonomía universitaria actual, porque estamos viviendo una crisis profunda de la autonomía y el cogobierno, ¿no es cierto? Yo alguna vez les decía, el cogobierno es una ficción en la universidad, ¿no?
¿Por qué? Porque quienes determinan últimamente las cosas en la universidad es la estructura administrativa, ¿no es cierto? El cogobierno, el consejo universitario ha perdido su facultad de decidir, ¿no es cierto? Y no tiene claro los objetos de decisión del cogobierno universitario. Se pierde en minucias, ¿no es cierto? Y no en proyectos universitarios, ¿no es cierto? No hay debate. Y uno de los elementos centrales, ¿no es cierto?, de la autonomía y el cogobierno es el debate, la pluralidad de ideas, ¿no es cierto? ¿Y por qué se hay un proceso de despolitización, porque hay un proceso de despolitización profunda. Y esto de lo que pasa dentro de, quiero sacarlo, porque también se ve un escenario político, una inmadurez total para poder debatir. Claro, yo creo que, porque están enquistadas las camarillas nuevamente, ¿no es cierto? Y aquí recobra toda su potencia el manifiesto de Córdoba y los principios y las bases ideológicas de la revolución universitaria del 70. Esto que dices, que están enquistadas estas camarillas, estas camarillas son politizadas, son políticas, ¿tú crees? Porque esta década, bueno, estos tiempos son de la muerte de las ideologías, ¿no? Claro, es más de los intereses. Intereses personales. O sea, gente que vive de la universidad, dirigentes, dinosaurios que han hecho un modo de vida de la universidad. Y están destruyendo, son los destructores, los máximos destructores de la autonomía y el cogobierno. ¿Necesitamos un segundo congreso, Raúl? Necesitamos una revolución universitaria nuevamente. Con eso nos quedamos, una revolución universitaria. Gracias, Raúl, qué lindo charlar contigo, ¿no? Gracias. Y saludar a los amigos de Tierra Querida, ¿no? Sí. A Henry Llanos, Carmen Osorio, que ojalá hacen un trabajo muy lindo, pues, allá en ese espacio que ellos han denominado el área metropolitana de Estados Unidos. Bolivia Tierra Querida. Un saludo, un abrazo para Henry y para Carmen. Gracias. Tenemos una segunda cita, prometo. Seguro que se ha quedado algo pendientes. Y con gracias. usted, sí, nos encontramos en un próximo programa. Gracias.